Gracias por unirse nuevamente al estudio bíblico para células. Siempre es un gusto conectarnos y poder estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión nos corresponde la lección número 6, resplandeciendo para Cristo. Dice, como los copos de nieve o las huellas digitales, no hay dos cristianos que sean iguales. Dios está obrando en nuestra vida de diversas maneras y según un plano singular. ¿Cuáles son las áreas de su vida en las que va o en las que ve crecimiento y progreso tangible, y cuáles son las áreas en las que anhela tener un cambio? Como el autor del estudio nos lo comenta, definitivamente no todos crecemos al mismo ritmo. Cada uno tiene su propio proceso. Y yo anhelo, hermanos, de manera particular, seguir creciendo en el conocimiento del Señor, pero específicamente en el área del carácter. Creo que debo de continuar creciendo de manera intencional en el manejo del carácter. Eso significa que debo de someterme 100% al Espíritu Santo para andar en el Espíritu y no en la carne. Y en su caso, ¿qué es lo que necesita progresar? Eso es algo que cada uno responderá. Mientras tanto, le doy la bienvenida a este estudio bíblico para las células, resplandeciendo para Cristo. Demos paso entonces a la lectura bíblica en esta ocasión, no sin antes comentarles acerca de lo que el autor del estudio nos dejó. Dice, encarcelado debido a su fe intrépida, el apóstol Pablo envía esta carta alentadora y desafiante a los cristianos de Filipos. Sus órdenes: fijarse en el ejemplo de Jesús y vivir humildemente, ceder a la obra de Dios en sus vidas. Cuando hacen estas cosas, los cristianos brillan como estrellas en el firmamento. ¿Dónde dice eso? Leamos la escritura. Yo leo de la Nueva Versión Internacional. Dice Filipenses 2, 12 al 18. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así, en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. Tenemos estas preguntas a continuación de lo que es el texto. Preguntas de exploración las llamamos. Dice, lea este breve pasaje y subraye todos los verbos. Fíjese en lo que Pablo dice que Dios está haciendo. Observe las acciones que se esperan de los creyentes. ¿Qué es lo que le impacta? Bueno, yo subrayé verbos como por ejemplo obedeciendo, llevando a cabo,
el que produce, el querer, el hacer, háganlo todo sin queja, dice, para que sean, el verbo ser, etcétera. Pero lo que me impacta, sin duda alguno, hermanos, es que la palabra brillen, según la nueva versión internacional, en el versículo 15, dice, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada, en ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. La Reina Valera del 2006 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual vosotros resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecer, brillar, resplandecer o brillar. Eso es lo que me impacta a primera instancia. Así que hay una tendencia común entre los nuevos cristianos a depender mucho de la fe y la presencia de otros creyentes, según el versículo 12, cuando se vuelve enfermiza la dependencia espiritual. Les repito el versículo 12. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. La Reina Valera dice, de modo que, amados míos, así como habéis obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo está testificando que mientras él está en la cárcel, él puede dar fe de que los habitantes de Filipos que asisten a la iglesia han sido obedientes siempre, en presencia de Pablo y en ausencia. Entonces, ¿cuándo se vuelve enfermiza la dependencia espiritual? Cuando ya es evidente que una persona con quien tú te identificas ya no está en la misma sintonía o en el fervor cristiano, y tú te habías aferrado, colgado, enganchado al entusiasmo o a la fe genuina probablemente de este hermano o hermana, o de un líder de la iglesia, o de un pastor de la iglesia, y hoy ya no está. Entonces se vuelve enfermizo porque el dependiente sustituyó su fe o su confianza o su ánimo en Jesucristo por la persona de la que dependía. Eso al final se vuelve algún tipo de idolatría, porque estaba confiando más bien en otra persona y no en Jesucristo. Así que habrá que tener cuidado al respecto. ¿Cuál es la diferencia crucial entre ocuparse en su salvación, versículo 12, y el intento de muchos de ocuparse para su salvación? Bueno, Pablo les está diciendo a los filipenses, a los creyentes filipenses, que cuiden de su salvación, que se ocupen en su salvación, o sea, en los aspectos espirituales, por decirlo de alguna otra manera, ya que ahora tienen la bendición de tener el regalo de la vida eterna, pues cuiden su vida espiritual, a diferencia de otros que se ocupan para su salvación. Eso significa, en otras palabras, que están buscando cómo salvarse. Pablo le decía a los cristianos filipenses que se ocuparan en su salvación, o sea, lo que ya tienen, en lo que ya tienen, cuiden su vida espiritual, no se descuiden, en otras palabras. Sin embargo, hay otros que están
ocupándose en cómo salvarse. Ya Pablo había hablado a la iglesia en Filipo y había aclarado su fe en Jesús, lo determinante para su salvación. ¿Cómo pueden los cristianos vivir con gozo si también se espera que vivamos con temor y temblor de acuerdo al versículo 12? Dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Esa es la característica con la que se debe de cuidar de los aspectos espirituales. Con temor se podría traducir con respeto al Señor. Y temblor, o sea, entendiendo que no estamos jugando con la vida espiritual. Muy diferente es con pavor, por miedo al castigo, por miedo a perder la salvación. Pablo lo que está diciendo es, miren, ustedes están relacionándose con el Dios de los cielos. Ustedes no están hablando con Pepito Pérez, el de la esquina. Y lo digo con todo respeto. Estoy hablando de un personaje ficticio, no conozco a ningún Pepito Pérez. Entonces, lo que estoy tratando de decir que no es lo mismo que traten conmigo, que solo soy un pastor, a que traten con el Señor. Por lo tanto, la reverencia, el cuidado con el que nos debemos de referir al Señor debe de ser como corresponde. Con gozo, sí, pero con la ubicación correspondiente. Dice, ¿cómo evitamos el constante peligro de tratar de vivir una vida ejemplar para que nosotros recibamos la atención y admiración de los demás? Creo que esto puede sucederle a algunos cristianos que ahora han sido libres de sus complejos, de sus culpas, y que antes querían pasar desapercibidos para que nadie los reconociera, porque sus características de reconocimiento eran por maldad. Mas ahora, sin embargo, siempre sigue existiendo el deseo de reconozcan que aquí vivo, que aquí estoy, que no estoy muerto. Mas sin embargo ahora es por acciones de distinción espirituales, vamos a llamarlas de alguna manera. Y entonces reclaman o desean, anhelan un reconocimiento personal. Yo creo que aquí viene la exhortación de Jesús a que cada día debemos de morir, tomar nuestra cruz y seguirlo. Entonces, si morimos al yo, si morimos a nosotros mismos, lo que va a importar es Jesucristo, no nosotros. Así que podemos evitar tratar de llevarnos el protagonismo muriendo cada día a nosotros mismos. Hemos avanzado en la lectura bíblica y algunos cuestionamientos al texto. Vayamos ahora a esta historia que el autor ha escogido para hacernos reflexionar sobre el tema. Debemos de brillar para el Señor. Inspiración. Nosotros, los adictos al aplauso, hemos hecho todo. Mencionar nombres importantes, cantar en voz alta, vestir elegantemente para aparentar tener clase, vestir informalmente para parecer muy a la moda, muy cool, citar autores que nunca leímos, hablar griego que nunca estudiamos. Dios mío, yo creo que Satanás entrena a batallones de demonios para que susurren una pregunta en nuestros oídos. ¿Qué piensa la gente de ti? Una pregunta mortal. Lo que piensan de nosotros no importa o no debería. Lo que piensan de Dios sí que importa. Totalmente de acuerdo. Dios no comparte su gloria con nadie, como lo leemos en Isaías 42:8. La próxima vez que necesite que le den un golpecito para que se salga del centro de atención, recuerde, usted es simplemente un eslabón en la cadena.
y un eslabón sin importancia. No está de acuerdo. Véaselas con el apóstol. 1 Corintios 3:7, según la Nueva Versión Internacional, dice: así que no cuenta ni el que siembra ni el que ciega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Amén. ¿Se acuerda de los otros mensajeros que usó Dios? Una burra para hablarle a Balaán, de acuerdo al número 22-28. Una vara que se convirtió en serpiente para remecer al faraón en Éxodo capítulo 7, versículo 10. Usó vacas tercas para hacer énfasis en la reverencia, hablando acerca de los filisteos para regresar el arca del pacto. Y un gran pez para enseñar una lección sobre predicadores reacios. Esto en 1 de Samuel 6:1 acerca de las vacas, y Jonás 1 del 1 al 17 con respecto al pez. Dios no necesita de ti o de mí para hacer su obra. Somos mensajeros por conveniencia, embajadores gracias a su bondad, no a nuestra inteligencia. No se trata de nosotros y lo enoja cuando creemos que sí. Linda lectura para mí, hermanos. Ofensiva quizás para otros, pero para mí estoy totalmente de acuerdo. Vamos entonces a algunas preguntas al respecto. Vamos a reaccionar. Dice, ¿hay algunas señales de que nos pasamos de la raya al dejar de pensar qué piensa la gente de mi Salvador y en cambio decirnos qué piensa la gente de mí? ¿Cuáles son? Bueno, cuando las actividades cristianas están centradas en mí y no en el Señor, ya estoy equivocado, porque definitivamente que la iglesia debe de ocuparse en los asuntos de la salvación con temor y temblor, cuando nos referimos siempre al Señor y no a un líder y no a un movimiento y no al nombre de una iglesia, sino que definitivamente nos referimos al Señor. ¿En qué consistiría exactamente ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor en forma práctica en su vida esta semana? Yo diría que por respeto yo debo de hablar con el Señor, o sea, la oración en forma práctica esta semana. Debo dedicarle tiempo a la oración para hablar con mi Señor. Si yo no hablo con mi esposa toda la semana, le estoy faltando el respeto. Si yo no la escucho, ella me está hablando y yo me hago el desentendido, igual. Lo mismo con el Señor. Si yo no oigo, si yo no escudriño su palabra, si yo no escucho algún sermón o leo alguna literatura de un hombre de Dios o una mujer que el Señor está usando para instrucción, entonces yo me estoy haciendo el desentendido. No estoy actuando con temor y temblor. Eso por poner algunos ejemplos. ¿Cuáles son algunas de las formas en que Dios es quien produce en usted tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad? A mi entender es que en la medida que nosotros permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, entonces habrá como resultado de esa relación intencional, personal, creciente, habrá el resultado natural, el fruto del Espíritu, en otras palabras, ¿verdad? El fruto del Espíritu es gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra en Gálatas. Mas, sin embargo, dice, manifiestas son las obras de la carne, previo a decir cuál es el fruto del Espíritu, que son adulterio, fornicación, hechicería, maledicencia, pleitos, gritería, etc. Entonces, es claro, hermanos, que en la medida que nosotros nos relacionamos con el Señor,
entonces Él produce tanto el querer como el hacer en nuestra vida para que se cumpla su buena voluntad. ¿Qué tanto problema tiene usted con quejarse o argumentar? ¿A cuenta de qué viene esta pregunta? Bueno, porque la palabra del Señor nos lo dice de esa manera. Dice el versículo 14 de Filipenses 2. Háganlo todo sin queja ni contienda. O sea, el ocuparse de la salvación con temor y temblor, hay que hacerlo sin queja ni argumentación. Bueno, ¿y yo por qué tengo que seguir estas normativas? ¿O por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué no? Etcétera, etcétera, etcétera. Deberíamos de ser sujetos de manera dócil y no reactivos o no reaccionarios, no revolucionarios. Eso no significa, hermanos, que hay que seguir instrucciones de líderes a lo bobo, por no decir otra palabra. Hay que escudriñar la escritura, por eso dice que hay que cuidar de la salvación, hay que cuidar de nuestra vida espiritual y significa estudiar las instrucciones bíblicas de tal manera que comprendemos con exactitud o lo más cercano a la verdad lo que el Señor desea y anhela. Pero una cosa es estudiar y tener inquietudes y otra cosa es quejarse y argumentar. ¿Cuáles son algunas buenas cualidades o acciones que resultan de brillar con mayor resplandor para Cristo? Pues bueno, yo creo que una de esas acciones, o más bien dicho, con claridad, es que tenemos un parecido muy cercano a Jesucristo. La pregunta es, ¿me parezco yo a Jesús? Esa pregunta tan usual o frecuente de mi parte para todos ustedes, hermanos, nos ayuda, es una manera práctica de cómo evaluar nuestra calidad de vida cristiana cuando le preguntamos a otros, ¿tú ves en mí alguna característica de Jesús? A veces nos da temor porque pensamos que la gente va a decir, no, yo no veo en ti esas características acerca de Jesús. O una evaluación, ¿cuántas características del fruto del Espíritu ves en mí? ¿Ves en mi amor? ¿Ves en mi paciencia? Hermanos, sin embargo, a pesar de que podría que estemos adoleciendo de algunas de ellas, es bueno preguntar porque entonces identificamos áreas que mejorar para la gloria del Señor. Así que no tenga temor, muy por lo contrario, creo que esa evaluación espontánea nos ayuda a mejorar. Proponga algunas maneras prácticas en las que usted puede estar reteniendo la palabra de vida de acuerdo al versículo 16, tanto aferrándose a ella como ofreciéndola a otros. Yo creo que podemos retener la palabra en base a cómo la experimentamos. Una manera práctica es memorizando un texto, ¿verdad? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a poner como ejemplo ese texto, que es muy fácil y casi todo el mundo lo conoce y lo sabe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya lo tengo memorizado. Y entonces en un momento de dificultad, yo me aferro o lo atesoro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tengo dinero en esta época. ¿Qué voy a hacer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, el texto de Filipenses 4:13 tiene un contexto económico. Cuando Pablo antes del versículo 13 dice, sé vivir en la pobreza, sé vivir en la riqueza, para todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Será motivo de estudio en las próximas semanas. Sin embargo, solo por ponerlo de ejemplo, nos estamos aferrando a esa palabra y podemos practicarla en un momento real de nuestra vida. Y lo podemos compartir con otros cuando decimos, bueno, yo en esta ocasión o en esta semana tuve dificultades económicas y me aferré
a Filipenses 4:13 y les comparto a ustedes que el Señor hizo este o tal milagro. Así que, hermanos, debemos practicar la palabra del Señor y debemos de aferrarnos a su promesa, porque la palabra de Dios es verdad. Qué bueno, hermanos, que todavía continúan en el estudio de la palabra del Señor. Y dice en esta parte del estudio, lecciones de la vida: ¿qué hace la luna? No genera luz. Contrariamente a lo que dice la letra de una canción, esta luna de otoño no puede brillar. Apartada del sol, la luna no es nada más que una roca gris llena de agujeros. Pero posicionada correctamente, la luna brilla. Deje que haga aquello para lo cual fue creada, y un terrón de polvo se convierte en una fuente de inspiración y un símbolo de romance. La luna refleja la luz mayor. ¿Qué sucedería si aceptáramos nuestro lugar como reflectores del Hijo? ¿Qué tal si convirtiéramos en nuestra meta el brillar con todo el resplandor de Cristo? Interesante, hermanos. La luna inspira al romanticismo, inspira a la reflexión. Mas, sin embargo, es una creación inerte, no tiene luz propia, no candece. Mas, sin embargo, cuando está posicionada en perspectiva al sol, una luna llena puede inspirarnos. La pregunta de reflexión sería: ¿inspira nuestra vida a seguir a Jesús? Muy interesante. Propuesta para el tiempo de oración: Señor, quiero progresar en la fe, no para que la gente se fije en mí, sino para que la gente se maraville de ti. Te ofrezco mi voluntad, haz la tuya. Te ofrezco mis debilidades y te pido tu infinita fortaleza. Brilla a través de mí hoy. Hermanos, que Dios permita que nuestra vida sea el reflejo fiel de Jesucristo, que nuestra vida pueda reflejar la brillantez, la luz de nuestro Señor Jesucristo a los que nos rodean, y le podamos alumbrar su camino y motivarlos a seguir adelante. Gracias por haberse unido a este estudio bíblico para células. Que Dios me los bendiga.